Muy buenas noches, gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Esta noche pues tengo el honor de entrevistar a una gran mujer, una gran profesional con una trayectoria intachable, impresionante. Vamos a saludar a la doctora María Isabel Rodríguez vía Zoom, pues nos atiende desde su casa esta noche. Doctora, gracias por atendernos y poder platicar un poco de su trayectoria, de los reconocimientos que ha tenido en los últimos días y en los últimos años también, por supuesto. Doctora, vamos a comenzar hablando un poco de su formación educativa. En su hoja de vida, pues hemos estado chequeando de 1931 a 1936, estudió en Escuela Normal de Maestros e Instituto Fuentes de San Salvador. En 1937 a 1941, pues estudia en el Instituto Nacional Francisco Menéndez el bachillerato en letras y me llamaba la atención este dato que tuvo un director francés, que era el coronel Julio Vías, que marcó mucho en la forma de enseñanza, su proceso de aprendizaje en esa época, doctora. General Francisco Menéndez, el, el doctor Julio Díaz, con el francés, y realmente no solo por el aspecto disciplinario, sino porque científicamente, técnicamente, creo que impregnó al, al estudiantado y orientó mucho al profesorado para una enseñanza de calidad y un ambiente que realmente es una pena que no lo tengamos, que lo hayamos perdido. El Instituto Nacional General Francisco Menéndez puede considerarse un modelo de institución educativa en el país. Doctora, en esa época usted ya sentía la vocación de estudiar medicina o todavía no tenía claro qué opción profesional iba a dedicarse ya posteriormente en los años universitarios. Dice que fue muy temprana mi orientación y lo que podríamos llamar vocación hacia la medicina, porque tenía algunos parientes y particularmente uno que estudió precisamente en el instituto también, un pariente muy cercano, hijo de una hermana de mi madre, de una tía, y que a su vez él era hijo de un médico también. Y realmente siento que fue una de las personas que a mí me impregnaron en ese sentido. Puedo decirle que él además llevaba a sus compañeros estudiantes de medicina a la casa, una casa modesta, pero muy abierta a las visitas de los estudiantes, que, hijos a los sobrinos, digamos. Entonces, pienso que en buena parte él y otra persona que era muy valioso, el doctor Ricardo Quesada, me empezó a influenciar, diría, a partir de ese momento y ahí durante toda mi secundaria fue como un ejemplo de lo que debe de ser un excelente profesional. Él era un cardiólogo de, de prestigio que se formó en Inglaterra y realmente creó en mí una, no solo una aspiración, pero un deseo de ser médico. Muy bien, doctora, antes de pasar a otra fase en su faceta de estudiante ya en la universidad, pues quisiera conocer, mucho se habla en el país, nuestros padres, nuestros abuelos dicen, es que la educación de antes era mucho mejor que ahora. Un bachiller de antes equivalía a una licenciatura, a un doctorado incluso en esta época. ¿Qué tan buena era esa educación? Y, y qué ha ido pasando con los años. Eh, yo lamento decirlo, pero tengo la impresión que mucho se ha perdido. Eh, eh, Recuerdo con mucho
hasta cierto punto, con pena, el que el estímulo que teníamos permanentemente de los profesores. Claro, habían profesores en la secundaria del instituto, que nos contagiaban. Entre ellos hay profesores como don Saúl Flores y otras personas de ese tipo, que digo yo que fueron líderes de la educación que no fueron bien reconocidos. Eh, Pienso que deberíamos de hacer un análisis de qué ocurrió con todos esos maestros que se formaron en esa época y qué ha pasado que no contagiaron a las generaciones siguientes. A mí me parece que había algo dentro de la educación, un respeto por la enseñanza, un respeto por el estudiante, un respeto por el futuro de los estudiantes, que nosotros mismos, los estudiantes, lo percibíamos. Esa es una cosa bien importante. Muy bien, doctora. Luego ya de 1942 a 1948, pues va a la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Es el 14 de mayo del 42, pues que se gradúa con un doctorado en medicina. ¿Cómo fueron esos años de estudio en la Universidad de El Salvador y si desde el momento en que llegó a estudiar medicina usted dijo, esto es lo mío? Y si ya tenía en los primeros años pensando en la cardiología que iba a ser su referente de estudio o especialidad. Le digo, la cardiología fue para mí eh, una aspiración promovida y estimulada por este compañero de mi primo, eh, el doctor Ricardo Quesada. Ricardo Quesada fue un individuo que trajo, pero yo digo que extrajo de la especialidad de cardiología inglesa mucho de lo que ellos habían logrado. Y me parece que logró que los estudiantes, o mejor dicho, candidatos a formarse como cardiólogo, percibiéramos esa bondad de la carrera, esa grandeza de la carrera de cardiología que, 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 que nos contagió a todos. Y yo creo que Ricardo Quesada es otra persona que no debiéramos de olvidar. Es un individuo que formó mucha gente y así como él, hay muchas otras especialidades que tuvieron gente que se fue a formar al exterior, particularmente a Europa, eh, y que, pero lo hizo en serio. No fue gente que fue a pasear, fue gente que fue a realizar posgrados muy, muy serios y que trajo aquí una, el producto de esa formación. Y pienso que es algo que tenemos una deuda con todos ellos. En el análisis histórico de lo que son las especialidades en este país debiera ser rescatado. Muy bien. Y hablando de esas especialidades, pues de 1949 a 1951, usted estudia en el Instituto Nacional de Cardiología de México, un posgrado en cardiología, otro en ciencias fisiológicas, en un México, doctora, donde, bueno, todavía es una excelencia, pero era reconocido a nivel internacional por el trabajo que se hacía con los profesionales en la medicina. Es un momento muy importante en el desarrollo de México. México en ese momento, precisamente nos están pasando ahí una lámina donde está el doctor Arturo Rosenblum, un fisiólogo de altísimo nivel, reconocido en el mundo, ahí está, en compañía precisamente de eh, un profesor, es un estudiante mexicano que también se formó en el exterior, pero que le dio a México realmente mucho prestigio. Para mí, el doctor Rosenblum, igual que
otro grupo de especialistas en varios campos, como el de la farmacología, como el de la patología. Todos fueron campos que el Instituto de Cardiología de México desarrolló y fue capaz de formar mucha gente en el instituto, lo cual hay que estudiar por qué esa corriente que el instituto formó ya no, como que no existe, como que disminuyó eh, el ritmo de producción y ya no lo vemos. Para mí eh, fue un privilegio, diría yo, un privilegio haber sido parte de esos grupos en formación. Y, y yo agradezco al Instituto de Cardiología de México la oportunidad que me dio de formarme al más alto nivel. Doctora, en sus estudios usted siempre tuvo en mente regresar a El Salvador y desarrollarse en el país y dedicarse a la parte de la docencia, o en ese momento cuando usted se gradúa piensa abrir una clínica, trabajar en lo privado, o siempre tenía esa vocación de enseñanza. Eh, Jamás pensé en no regresar al país, al contrario, siempre pensé qué iba a traer al país. Este, cada, cada, cada paso que daba afuera estaba medido en función de qué voy a llevar a El Salvador, qué vamos a hacer en El Salvador, qué vamos a desarrollar en El Salvador. Y digo que fue bien importante el que los profesores que vinieron de distintos lugares, voy a hacer una larga lista de especialistas, pero especialistas formados, porque me ha tocado vivir el desarrollo de las especialidades con gente que no tiene, que no tenía esa vocación de ir a formar gente fuera. Ujú. Eh, sí, y peor aún, de pensar que estaba formándose para el ejercicio privado. No, no pensamos en eso, jamás. Pensamos cómo se va a beneficiar el país de lo que estoy haciendo, de lo que estoy aprendiendo, cómo podemos hacer crecer a nuestro país, cómo podemos eh, ponerlo incluso en contacto con la gente bien formada en el exterior. Yo pienso que eso nos lo enseñó mucho el instituto. El instituto tenía eh, de su director, todos sus docentes que se formaron fuera y dentro del instituto, y un individuo con una capacidad de imprimir también esa filosofía, que fue el profesor Ignacio Chávez. Yo creo que es una figura muy importante en la vida de América Latina. Muy bien, y vaya que ese conocimiento lo pudo traer a nuestro país y enseñar a muchas generaciones de médicos, doctor, y vamos a hablar de ello al regresar de la pausa, ya terminando los años de estudios, ya cuando regresa a El Salvador y los primeros trabajos en la Universidad Nacional. Va a ser parte de lo que vamos a estar conversando esta noche con la doctora María Isabel Rodríguez. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando esta noche con la doctora María Isabel Rodríguez. Doctora, en 1954 a 1972 pues regresó a la Facultad de Medicina de El Salvador, de la UES, como profesora investigadora, desarrollando varios cargos hasta ser la primera mujer decana de la Facultad de Medicina. Ninguna mujer había ostentado hasta esa fecha ese honor. ¿Sí? Yo creo que fue para mí una gran satisfacción y al mismo tiempo creo que un estímulo para las mujeres, a pesar de que a veces esos estímulos mm, cuentan con dificultades al regreso y no se elige otra mujer decana porque debiera de haber u- eh, una, como una seguidilla, hubiera creído yo que podía haber de mujeres dirigentes, pero algo pasa con la aceptación de la mujer para dirigente de alto nivel, particularmente en los niveles universitarios. Entonces, esta fue, digamos,
Me tocó a mí ser la primera mujer decana eh, de la Facultad de Medicina, ¿no? Eh, la situación fue muy, muy, muy linda porque pudimos hacer un desarrollo académico de muy alto nivel y demostrarle a la población en general de que las mujeres podemos y siempre que lo hagamos con todo el esfuerzo, con todo el fervor, diría yo, ¿verdad? Con todo el amor que debemos a la profesión, al país y además, muy importante, al campo al que nos dedicamos y en particular al país que, que le, que, le, que le estamos tratando de ofrecer al país, ¿verdad? Eh, Diría yo que mi primer regreso en el año, en los años previos al 72, me llevan a América Latina a distintos países. Recojo las experiencias, por alguna razón, experiencias de muchos países del sur y realmente tengo una apertura muy grande de parte de muchas universidades del continente y que me permiten traer esas experiencias tanto en el campo de la docencia como de la investigación, como también eh, me- se me permite ser parte importante de las grandes transformaciones en la educación que se tienen en los países del sur también. Sí, leía en la hoja de vida, doctora, ayudó a desarrollar investigaciones en Venezuela, República Dominicana, Cuba, Haití, en la apuesta de la investigación médica, creación de verdaderas bibliotecas universitarias, investigación en salud, desarrollo de posgrados, cooperación técnica entre diferentes universidades de los países de Sudamérica, República Dominicana y países incluso en la región. ¿Sí? Es importante, yo creo que la existencia de personas, como me tocó desempeñar ese puesto a mí, que sirven de vínculo, que pueden, que les toca cumplir esa función de, de no digamos de coordinación, sino que de relación entre los distintos países. Entonces, la cooperación entre países, la cooperación entre universidades, la cooperación entre investigadores, la cooperación incluso entre docentes, eh, pues, eh, son procesos que generan actividades que son producto del trabajo de muchos grupos, no solo de un grupo. Eh, yo diría que vale la pena mencionar eh, el enorme beneficio que presentan los esfuerzos estos de cooperación entre países. Muy grande, muy grande, muy, muy Doctora, importante. también él contribuyó al desarrollo del Centro Latinoamericano de Tecnología en Educación en Salud como parte de su hoja de vida y también pues, diseñó y ejecutó la formación de los posgrados para estudiantes de Centroamérica y una profunda Así es, reforma en los estudiantes de medicina a nivel regional también. así es. Este, de hecho, puedo decir que fue fui premiada, diría, eh, con, con el beneficio ese fui beneficiada de las experiencias esas de cooperación entre países, fui, y ayudé a formar esos núcleos tan importantes como lo fue en Centroamérica el Consejo Superior Universitario Centroamericano, el Consejo el SUCA, es bien importante. También fuimos un elemento de apoyo y de desarrollo de la Unión de Universidades de América Latina. Y para suerte mía, tuve la oportunidad de ser como un elemento clave en los esfuerzos que se hicieron para que Centroamérica estuviera incorporada dentro de esos esfuerzos, de esas eh,
eh, grupos que se crearon y que generaron nuevas ideas, que generaron, fue bien interesante. Nuestra definición incluso de, de qué tipo de universidad necesitamos. Eh, eh, lo trabajamos mucho. Yo ayudé a trabajarlo mucho en Centroamérica, pero a su vez, eh, Centroamérica adoptó muchas de esas ideas y logramos que la definición de qué tipo de universidad necesitábamos en nuestros países fue adoptada por la Cumbre de Universidades Iberoamericanas que se dio precisamente en El Salvador y se construyó la idea de qué tipo de universidad queríamos en nuestros países. Doctora, trabajó Mm. también en la OPS y organismos internacionales, siempre en la parte de investigación y de ayuda. ¿Es en este periodo que estaba fuera del país ayudando en la formación de estas universidades en estos países de Sudamérica cuando tiene la experiencia de trabajar en los organismos internacionales? Sí, yo creo que desde muy tempranamente llevé conmigo la idea de la búsqueda del apoyo que debían de tener todos estos organismos con nuestros países. De hecho, cuando regreso en el 94, no sé si estoy saltando, este, eh, eh, vuelvo a El Salvador y, y llamado, digamos, que a través de esa relación con OPS logramos apoyar a los demás países, logramos formar equipos, logramos eh, crear programas de formación, programas de becas a distintos lugares del mundo, digamos, pero a distintas experiencias del mundo, que es lo más importante. Ahora, eh, eh, los presupuestos que, digamos, se dan para, para nuestros países, como que no encontraban la razón por la cual se tenía que dar un apoyo de alta calidad a las universidades. Y entonces, en mi condición de decano, pude hacer muchas gestiones para el caso de la Facultad de Medicina y de Ciencias de la Salud. Pero cuando después, ya para el 94, en general, cuando vengo ya de candidata a rectora de la universidad, creo que logro algo que fue muy importante, que la universidad lograra aprovechar la relación que yo tenía con OPS, dado que yo pude trabajar en OPS como consultora y entonces logré esa relación tan importante para nuestros países de la cooperación que a través de salud internacional podían ofrecer estos organismos. Yo pienso que eh, el primer presupuesto decente que tuvo La la universidad. Universidad de Nueva, Ujú. eh, a veces parece que uno quisiera ridicularizar lo que estaba pasando, pero es la verdad de las cosas. Por ejemplo, el primer presupuesto decente para investigación, parecía que la investigación no fuera importante, no fuera decisiva. Nosotros la tomamos como elemento clave del desarrollo de los países. Y podemos pasar la historia de que pasamos de un presupuesto de 100 colones para investigación que tenía la universidad a $500,000 en el mismo tiempo. Eh, Nosotros tuvimos una cosa muy importante, por ejemplo, la necesidad y además el estudio de la realidad
nos hizo generar proyectos muy creativos. Por ejemplo, proyectos tan creativos como la creación de la vía deportiva en el campus universitario. Ese para mí fue una de nuestras grandes, eh, de los grandes éxitos, porque durante el mandato del presidente Flores se aprobó un préstamo para la universidad de 30 millones de dólares que se obtuvieron para generar un programa que nos permitiera realizar la vía deportiva en el, En las instalaciones en de el la campo universidad. de Así es. instalaciones de la universidad. Doctora, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar y vamos a entrar a hablar ya en este bloque, en el siguiente, de los detalles ya de su administración, porque no solo se convirtió en la primera mujer decana de la Facultad de Medicina, sino en la primera rectora de la universidad. Y vamos a hablar al regresar de la pausa del trabajo realizado en esos años también. Así que por favor acompáñenos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con la doctora María Isabel Rodríguez. Doctora, en el año de 1994, pues regresa a El Salvador y se convierte en la primera mujer rectora de 1999 al año 2003, en una decisión, pues una absoluta mayoría, la votación, el colegio universitario, para que usted pudiera asumir este nuevo reto profesional en su vida, la primera mujer en ostentar el cargo y decíamos, hasta el momento, la única doctora. No fue nada fácil. La campaña no fue fácil, hubo mucha oposición de mucha gente, eh, el apoyo de otros varios. Creyeron que podía una mujer, cosa curiosa, ¿verdad? Que una mujer pudiera desarrollarse en la máxima posición al frente de una institución universitaria. No fue fácil el ambiente. Realmente nos tocó entrar en un periodo también de dificultades serias. Por ejemplo, nos toca un año 2001 que no sé si muchos de ustedes tienen eh, eh, conocimiento de cuál fue el año 2001 para este país. Fue el año de los terremotos. Sí. Y los terremotos en un determinado momento representaron un estímulo para la reconstrucción de la universidad. Simultáneamente no se detuvo el desarrollo académico, como que lo estimuló. ¿Eh? Al mismo tiempo se desarrollaron los proyectos de investigación científica y el desarrollo físico de la universidad fue muy importante, porque simultáneamente también tuvimos el atrevimiento de realizar en el marco, es decir, previendo el desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, un proyecto de, de, de reconstrucción y construcción de la UES en el marco de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ese paso fue muy importante porque le dejó a la UES es decir, le fue de un enorme beneficio para la universidad. Lo importante es que esos primeros 3 años, al año 2003, esos primeros, nos encontraron en un ambiente, una fiebre, no solo de reconstrucción física, sino de reconstrucción académica. Se desarrolló prácticamente la universidad en ese. Diría que muchas de las consideraciones finales que se hicieron en el 2003, en el sentido de que el año 2003 fue el cierre de un periodo muy complejo,
pero con la búsqueda de la transformación académica de la universidad y en donde generamos ese concepto de que la transformación de la universidad al servicio de la sociedad, que no era una transformación en el aire, pues, sin, sin que tuvieran sentido las estructuras físicas. Y es muy importante que recordemos, porque tuvimos también fuertes problemas en el rescate de estructuras físicas que habían sido dañadas, Sí. por lo que nosotros en aquel momento dijimos las brutales intervenciones militares que sufrió la universidad y los terremotos. Eso generó un proyecto de desarrollo de la universidad en la cual la, eh, la lucha por el adecuado financiamiento como que cobró sentido, como que cobró la lucha por el adecuado financiamiento nos estimuló. Pero además tuvimos el reconocimiento de la universidad como de su papel como, como, una, como una universidad pública. El concepto de universidad en ese sentido nos dio una responsabilidad, la lucha por el presupuesto, el interés de muchos países de la región que vinieron a acompañarnos. La, la, la cuarta cumbre iberoamericana de rectores de universidades públicas daba gusto ver yo diría, el interés con que fuimos ayudados a nivel internacional. Pues eso es una cosa que agrado tal que a partir del 2004 se generó un trabajo muy lindo de apoyo a la universidad a partir de la cuarta cumbre. También debemos de señalar que el desarrollo educativo nunca se separó de los esfuerzos que se hicieron por desarrollar la investigación científica, claro, y además por ver cómo esa investigación tuvo un impacto en la vida de la universidad y del país, porque la investigación científica que se promovió desde el 2001 al 2006, que llevaba consigo el desarrollo académico, el apoyo al desarrollo del arte y la cultura, la reconstrucción prácticamente académica y de la universidad, y también, no solo académica, sino que también eso tenía que ir acompañada de del desarrollo científico y de los proyectos de investigación que se desarrollaron. A veces yo me he puesto a pensar cómo en momentos como aquellos que vivimos, momentos de urgencia y que exigían esfuerzos de la universidad en todos los sentidos, fueron desarrollados con mucho sacrificio y trabajo. sacrificio, con mucho esfuerzo. Claro. Y además, yo diría que todo lo que significa ese esfuerzo que desarrollan a veces las instituciones por la proyección social, lo podíamos hacer en este momento, a pesar de estar envueltos en el rescate de la institución, del rescate de otras cosas. De manera Doctora, que
también hay una reelección en el año 2003 al año 2007, un 95% de los votos de la comunidad universitaria, pues decidieron que usted fuera reelecta en el cargo y tuviera un nuevo periodo, un nuevo reto al frente de la universidad. Así fue. Y una mayoría aplastante que yo Sí. nunca imaginé que la podía tener. Y realmente eh, eh, yo creo que una de las cosas más importantes es que eh, sí, yo diría que desde el inicio, cuando iniciamos el trabajo de construcción de qué esperamos de la rectoría, habíamos señalado dos ejes fundamentales de parte del trabajo de la universidad. Esa transformación académica, trabajamos mucho en definir qué era una transformación académica al servicio de la nación y la búsqueda de una unidad entre las distintas instituciones que componen la universidad, una unidad entre las distintas facultades, entre los distintos organismos, porque una de las cosas duras y difíciles con que encontramos en la universidad es esa dispersión de pensamiento, esa dispersión de trabajo que estaba minimizando, digamos, los esfuerzos de todas y de cada una de las instituciones. Yo creo que eso fue favorable y nos llevó incluso a establecer este concepto de la universidad pública. ¿Qué estamos esperando por una universidad pública? Dijimos como característica de la Universidad de El Salvador, la esencia de la Universidad de El Salvador es su financiamiento, responsabilidad del Estado. Nunca pensamos que no fuera. Su misión es su compromiso social, pero su concepción de conocimiento como un bien social y no privado. Doctora, ¿y cómo es que llega después de estar trabajando 2 periodos en la universidad a convertirse en la primera mujer también en ser ministra de Salud de la República, de administrar o velar por un grupo muy grande de universitarios, a pasar a la administración de la salud pública de El Salvador? Bueno, hay una cosa importante. Ser rectora implica empaparse, comprometerse y ser un elemento clave de proyectos tan importantes como, por ejemplo, el programa de los jóvenes talentos, que Claro. es un componente fundamental de de lo que queremos para nuestros estudiantes. Tuvimos la oportunidad de desarrollar distintos proyectos de educación eh, eh, realmente el desarrollo del talento fue un elemento clave en la vida de la institución, ¿verdad? El Instituto de Ciencias del Mar, el Instituto de Ciencias de la Tierra, fueron una serie de proyectos que no se habían considerado y que se desarrollaron a lo largo de estos años en los que realmente tuvimos la suerte bueno, para empezar, el gran proyecto que es el desarrollo de la investigación y que se llegó a desarrollar incluso el, 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 el proyecto porque se quebraron, se generaron instituciones para impulsar y hacer el desarrollo de estos campos. Por ejemplo, el CEN Salud. ¿eh? Ese fue el elemento encargado del desarrollo. ¿eh?
del desarrollo de la salud. Entonces, tenemos, alguien me recuerda aquí, que dentro de los individuos o de los personajes que atendieron el llamado de nosotros y quisieron ver qué estaba ocurriendo a lo largo de estos años. Estuvieron aquí gente del más alto nivel, empezando por el profesor Halsan Mahler, el director de la Organización Mundial de la Salud y uno de los individuos más importantes, digamos, en el campo de la investigación. Tenemos, tenemos exalumnos de la talla del talante de Salvador Moncada, pues, Claro, este, claro. apoyándonos. En general, tuvimos una aceptación no solo nacional, sino internacional. Y yo creo Doctora, que y pues algo que de eso vamos a hablar. Tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar hablando de esos reconocimientos también. Tantos años de trabajo a nivel nacional e internacional, pues han tenido muchísimos reconocimientos. Me pasé casi 20 minutos leyendo los reconocimientos que ha recibido a nivel nacional e internacional. Son increíbles, de todo tipo, doctora, y vamos a hablar un poco de ellos al regresar del corte. Así que por favor acompáñenos, ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctora, decíamos antes de ir a la pausa, una cantidad de reconocimientos impresionante en su hoja de vida. Ha recibido al menos 14 honoris causa. Hay más de 100 publicaciones de investigación, de biomedicina, educación médica, salud, entre otros. Doctora, reconocimientos a nivel nacional, reconocimientos a nivel internacional y recientemente pues una estatua en su honor en la Universidad de El Salvador. ¿Qué siente ver todos estos reconocimientos que le brindan por su trabajo, doctora? fíjese que no es el hecho de que se rinda por mi trabajo, sino lo que me ha dado una gran satisfacción es que hayan pensado en mí instituciones y universidades de mucho prestigio a las cuales yo he respetado por lo que han hecho. Porque, por ejemplo, dentro de los 14 honoris causa, eh, están universidades como, por ejemplo, Córdoba. Córdoba es para las mujeres nuestras un verdadero símbolo. Eh, por ejemplo, también universidades como San Carlos, nuestra compañera acá, la universidades como la UCA, como todas las más grandes universidades brasileñas que han sido motores en la concesión de mi honoris causa. De México, por ejemplo, una universidad tan avanzada como la Universidad Autónoma Metropolitana de México, en Xochimilco. De El Salvador, por ejemplo, la UCA fue, ha sido motor también de, la, de los doctorados. San Carlos de Guatemala, que también quisiera señalar que no solo han sido las instituciones, eh, eh, digamos, como las universidades, tengo muchos profesorados Sí. honorarios, Uh-huh. tengo el reconocimiento de los países, que yo lo agradezco mucho, porque muchos de estos países me han concedido sus más altos grados. Por ejemplo, en Francia, la Legión de Honor no es tan fácil que se le otorgue a un salvadoreño. El Águila Azteca de México, la Orden Gabriela Mistral de Chile, todos esos son reconocimientos de los países que han puesto los ojos en esta personita
que ha trabajado sobre todo en el campo de la educación, de la salud, la investigación. Aquí tenemos a una compañera que nos ha realmente distinguido con su amistad y muchos interesantes figuras. Por ejemplo, doctorado, por ejemplo, tenemos varios discursos, varios homenajes también de figuras como Eduardo Galeano, como Saramago, como, bueno, como Camilo Miner y otras figuras tanto nacionales como internacionales que realmente se han detenido a pensar en mi persona y a eh, dedicarle su tiempo y su reconocimiento a lo que creen que ha sido mi contribución, no solo a nuestros países, sino también a la ciencia a la educación y a la salud en el mundo. Merecidísimo reconocimiento, doctora, y para nosotros un verdadero honor tenerla esta noche con nosotros, que haya hecho espacio en su agenda para compartir con nosotros y sobre todo con los televidentes que le tienen muchísimo cariño y muchísimo respeto también en su tierra, por supuesto, El Salvador. Así que, doctora, vaya nuestra felicitación y gracias nuevamente por atender este espacio. Gracias, se los agradezco mucho. Ha sido una noche muy linda, muy, para mí, enriquecedora. De manera que gracias por estar conmigo. Gracias a usted por atendernos y gracias a ustedes por su sintonía. Recuerden su cita el día de mañana con nosotros. Que descansen.